Esto es Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús. Hoy tenemos un invitado súper especial. Ya hemos completado una primera temporada bien interesante de conversaciones y hoy tenemos una persona con la que estoy seguro vamos a aprender mucho porque además en sus inicios tuvo que ver con el mercado de valores. En hombres. En hombres, sí. Bienvenido, Nicolás. Gracias por acompañarnos. Es muy grato y esperamos tener una conversación súper interesante. No, muchas gracias, mucho gusto, de verdad. Este tema de la educación financiera creo que se hace cada vez más importante para todos. Y es un tema vedado en muchos aspectos. La gente no le gusta como hablar de plata y eso porque todo el mundo siente que se le están metiendo al rancho. ¿Cómo va el 2025 en temas de plata, Nicolás? Va bien. Lo que pasa es que cada vez es más difícil ahorrar en este país, ¿no? Sí, muy duro. Cargas impositivas muy altas, para fiscales muy altos, que se entienden y todo, pero de verdad a veces uno dice, Dios mío, difícil. Bueno, hoy tenemos un co-host muy interesante también, Andrés Gómez, bienvenido. Hola, Andrés. Aldemar, ¿cómo estás? Muy bien, trabajando duro y parejo. Bien. Nicolás, quiero empezar por ahí. Yo tengo una idea y es que en este espacio estoy seguro que cada vez van a empezar a venir más actores, porque vivir de la actuación, explicar cómo se logra, porque ustedes, el negocio puro y duro de la actuación es grandes momentos donde figuran, pero también mucha incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos. Por ejemplo, ¿cómo ha sido esa historia para Nicolás? Sí, eso es digamos, lo que se conoce, es eso, ¿no? Que, digamos, no es un trabajo estable. Yo soy un caso un poquito atípico porque he hecho un montón de cosas, entonces no ha estado grandes periodos sin trabajo, por ejemplo. No, digamos que no, he tenido mucha suerte. Pero la verdad es que todos los actores, de todas maneras, pero hasta los grandes, entonces Robert De Niro monta restaurantes, claro, ¿no? sí, Ese tipo de cosas para lograr, digamos, entradas por otra parte. La actuación es una cosa que uno hace por como yo lo veo, ¿verdad? Por una afinidad muy grande con la creación. Y después viene todo el tema de la plata. De hecho, había una anécdota de Francis Ford Coppola, un gran director de cine, y entonces le preguntaban, don Francis, ¿usted qué consejo le daría a los jóvenes directores? Y les decía, yo les aconsejo que se casen y tengan 3 hijos. Porque ahí sí les va a tocar trabajar como un berraco. Y sacó este año una Megalópolis, se gastó toda la plata que tenía en eso y hasta el momento no le ha dado resultado. Eso ya no le dio. Yo creo que de todas maneras él tiene sus pesitos por ahí. Pero bueno, en fin, sí. Es un oficio que también está cambiando mucho, ¿verdad? Entonces esas fuentes de financiación se vienen como también en cosas de publicidad y que entonces que los influencers, a veces incluso el ejercicio en redes, no es mi caso, pero el ejercicio en redes resulta más lucrativo que la misma actuación, porque ya todas las redes están inundadas de mensajes diciendo como unos influencers que básicamente no hacen nada, ¿cierto? Están ganando más que incluso que las grandes estrellas de Hollywood. Entonces, como todo, hay una gran incertidumbre. Pero es cierto que yo creo que hay que tener mucha conciencia y estar como muy organizaditos para que después no haya problemas. Nicolás, estas conversaciones nosotros siempre las empezamos y en general nosotros creemos que los colombianos en promedio hemos sido exitosos, digamos, hemos hecho proyectos, sacamos la familia adelante, tenemos cosas, pero queremos pensar en la raíz del éxito. Y para nosotros eso casi siempre empieza por la formación, por la educación que se tuvo y allí las familias han hecho un esfuerzo enorme por pagar universidades, por pagar educación. ¿Cómo fue ese caso de la educación, el pregrado o la formación que haya tenido Nicolás y la familia? Mi familia, como tú dices, yo pertenezco a una generación donde le decían a uno, estudie mi hijo porque si no, no es nadie. Sí. Cosa que ha cambiado, debo decir. Porque ya las formaciones... perdón la redundancia, pero la educación formal ya no te garantiza necesariamente un éxito económico. Creo que las universidades están metidas ahí como un rollo con eso. Entonces a mí me dijeron, haga lo que quiera, pero estudie. ¿Cierto? Era como el trato, y era un trato totalmente explícito. Yo no lo jodo, ¿sabes? Pero en el estudio tienes que estar bien. Es más, ni siquiera iban a las reuniones de colegio ni nada de esas cosas, porque me decían, no, usted va bien, ¿no? ¿Y qué era ir bien? ¿Era matemática? ¿En qué te destacabas? En todo.
Es que el colegio es fácil. O sea, realmente eso no es tan complicado. Es una pérdida de tiempo. Hay mucha crítica a los sistemas educativos. Pero actuales. está bien. Es que yo creo que voy a decir una cosa no muy popular en este contexto, pero yo no necesariamente creo que producir más sea ser mejor. ¿Cierto? Yo no creo que la producción sea un valor así como tan espectacular. Entonces en el colegio pasaban otra cantidad de cosas que eran importantes, pero digamos el estudio académico en ese sentido, pues y por eso hay tantas reformas educativas, pues a veces la verdad es que se pierde mucho tiempo y si uno se concentra 3 minutos, claro. Yo no creo que eso sea tan complicado. Bueno, y termina colegio y ¿qué viene? ¿Cómo fue el...? Entonces toca estudiar, porque eso es lo que toca es estudiar, porque eso haga lo que quiera, pero estudie, porque es que el que no estudia no es nadie. Debo decir que cuando mi familia me decía eso, yo no creo que lo dijera desde el punto de vista de la producción. ¿Sabes? Como que... Más de cualificación, hay que... No, pues de ser chévere, de ser mejor. Sí, exacto. De ser feliz, de estar contento con lo que uno hace. Entonces, efectivamente, yo tengo claro que tengo que meterme en la universidad, pero no sabía muy bien que estudiar. No era que me interesaran muchas cosas. Y medicina, pues era un camino ancho y ajeno. ¿Pero por qué medicina en algún momento en la familia había...? ¿Sabes? Porque es que en mi generación, estoy hablando de los años 80, ¿cierto? Como que ser médico era la llave a tener una vida tranquila. O abogado. Y abogado ya venía descolgándose. Ajá. Yo creo que los abogados se han venido reposicionando porque como el mundo está tan complicado, entonces nada se mueve sin que un abogado no diga, no emita un concepto. Pero además la medicina tenía la idea de la ciencia, de la investigación. Era como una profesión muy digna, sigue siendo una profesión muy digna. Pero como que en mi generación, llamarse doctor era una cosa como muy importante. Pero yo estudié antropología. Y estudié antropología porque era como lo más raro que encontré dentro de la educación formal. ¿Sabes? ¿En dónde? ¿En qué universidad? En la Universidad de los Andes. Bien. Que a mi juicio es una muy buena universidad. Y eso es lo que hago, es sin entender muy bien qué era lo que era la antropología. Tuve la enorme suerte, esto lo he dicho muchas veces, que me gustó mucho y que hoy en día creo que la antropología sí es un marco de pensamiento que nos permite como entender las cosas que están pasando. Como la filosofía. Mi maestría es en filosofía. El pregrado es comunicación, pero la filosofía, porque todas esas ciencias que le den a uno herramientas de pensar, yo creo que van a ser más útiles en las actuales circunstancias donde pareciera ser que la gente no quiere pensar mucho. Yo creo, sí. No sé exactamente cuando dices útil. No, te estoy tomando el pelo. Bueno. Pero sí. Efectivamente, como tener contexto, ¿sabes? Como tener un orden mental. Porque eso resulta útil para los demás también. O sea, yo lo miro en función del servicio también, en función de que eso es lo que vamos a necesitar, gente que piense, para que nos ayude a resolver cosas en el mundo. Yo creo, y gente que además yo tengo la impresión de que estamos viviendo una época de una enorme crisis de la creatividad. Es decir, puede que uno tenga mucha creatividad para inventarse cositas y cosas, pero ¿cómo no nos inventamos una forma diferente de vivir? Sí, me parece que fundamentalmente hay una crisis de creatividad. Y la antropología, como va y mira otras culturas, como va y compara, como va y dice, esta no es la única verdad, como miren, estos se organizan de esta manera, estos tienen estos valores, estos tienen otros valores. Entonces, como que sí contextualiza y nos permite hacer una cosa que a mí me parece muy útil en los términos en los que vos les estás diciendo, que es como hacer una crítica cultural. ¿Sí? Es decir, hacer una reflexión sobre nuestra propia cultura y mirar a ver cómo nos parece. Y me parece que estamos viviendo una época, de hecho, con poca crítica cultural. Sí, cero. Por eso pareciera que hubiéramos como retrocedido en varios de los principios que ya habíamos conquistado como humanidad. Perfecto. También tengo entendido, un tiempo después, ya cuando terminaste tu carrera y de pronto hiciste algunas cosas en teatro, fuiste a estudiar a Inglaterra, teatro. Sí. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo te resultaste allá y cómo te financiaste mientras estuviste allá? Entonces, yo he estado en la universidad y como estaba estudiando antropología, entonces, ¿pero qué hay para hacer? ¿Cierto? Yo me había ido un año de intercambio. O sea, me había tomado un descanso. Me había ido por allá a un pueblito chiquitico en Estados Unidos, un encónclave republicano. Ajá. Por allá en los 80, plena época Reagan. Consecuencias que estamos viendo ahorita. Claro. Sí. Debe estar igual ahorita, ¿no? Debe estar peor. Peor, claro. Debe estar peor.
pues ahí lo estamos viendo, pues estamos asistiendo ya abiertamente a censuras y cosas que uno nunca No, pensó. ya hay personas entendidas que dicen que eso ya es un régimen totalitario, Exacto. claramente. Eso Sí, ya pues sin, por lo sin menos tiene ambajes. toda la pinta. Hay desaparecidos. en Exacto. fin. Así es. Retomamos. Entonces voy a la universidad, digo, bueno, pero ¿qué hay para hacer? Y entonces estaba armando en ese momento el grupo de teatro de la universidad. Y yo, pum, allá fui a dar. ¿Quién lo dirigía? Ricardo Camacho. Ricardo Claro, Camacho había claro. sido un estudiante en esa época de los 70, en la época de las revoluciones del mayo del 68. Se había salido de la universidad, había dado origen al Teatro Libre de Bogotá. Al Teatro Libre. Y con el tiempo, sus mismos compañeros que ahora eran profesores lo llaman para que se arme el grupo de la universidad. Entonces yo me meto a ese grupo, la paso buenísimo. Y el Teatro Libre, Ricardo Camacho me invita a ser parte de algunos montajes profesionales. Con eso, y aquí voy, sigo en paralelo mi educación formal en antropología, brujeé en economía, brujeé en psicología. La universidad tenía esas posibilidades de que uno como que armara sus propios contextos. Y ya cuando me gradúo, me doy cuenta que por haber estado en el teatro tengo ya bastante experiencia laboral. Entonces aplico una beca del Consejo Británico. Y esa beca me la gano y por eso es que voy a estudiar a Inglaterra, porque de otra manera yo no me lo habría podido pagar. Eso iba a decir que cubría Todo. la beca, todo. Todo. Estadía, Todo. la matrícula, todo. Todo no con carro, Sí. no en Ferrari, ¿sabes? Pero pagaba la colegiatura, que en esa época era... Además, la libra es carísima. Claro. La libra siempre ha sido cara. Entonces pagaba la colegiatura, que era una colegiatura muy cara, porque la universidad en Inglaterra es muy cara, más cara que en el resto de Europa. Nos daba un estipendio mensual, daba incluso un estipendio para ropa de invierno. Claro. Y a mí sucedió una cosa muy divertida. Yo iba a estudiar una cosa y ellos perdieron los papeles, entonces me ofrecieron un posgrado en dirección. Pero yo iba a hacer otra investigación, entonces me dijeron, pero como usted quería hacer esto, entonces estudie esto y de todas maneras, por otro lado, le financiamos sus herramientas para que siga con su investigación. Y entonces ya le tocaba a uno. Entonces dice, no, pero ahora como voy a estudiar dirección, pues necesito ver teatro. Entonces incluso me daban plata para poder ir a ver teatro. Realmente, gracias Consejo Británico, una gran beca, no sé si todavía exista, pero fue gracias a esa beca que pude estudiar en Inglaterra. Ese es un punto clave porque muchas de las personas que han venido al programa o inclusive aquellas a las que hemos tanteado para que vengan, han hecho cursos en el exterior y todas dicen, si no hubiera sido por tal cosa, yo no habría podido. Y cada vez va a ser más difícil porque con el dólar subiendo, y mejor dicho, ni siquiera con el dólar subiendo, con el peso descolgándose, realmente es muy difícil. La manutención misma era muy complicada. Bueno, Por supuesto, yo no vivía pues en un apartamentazo, tenía una piecita con una cantidad de estudiantes de África, de Japón, de todas partes, lo cual hizo todavía mucho más entretenido. ¿Y trabajaste? ¿Trabajaste allá? No, ¿O tuviste la oportunidad? no, ¿para qué? solo ¿Era por la suficiente academia. con la beca? Sí, insisto, puede que haya bajado un par de kilos, pero no era el plan. Ni fue necesario en su momento. No. Bueno, viene, me imagino que después de la universidad viene el momento definitivo ya para escoger carrera, dedicarse ya profesionalmente a algo. El teatro ayuda porque ya haciendo montajes profesionales, pues eso ya marca un rumbo. ¿En qué momento te diste cuenta que ibas a ser definitivamente actor y que no hubo ninguna otra opción? Eso todavía no se ha decidido. Ajá. A mí me gusta hacer todo lo que me caiga, Ajá. ¿cierto? Pero bueno, cuando yo voy a Inglaterra, lo que realmente estudio es dirección, pero ya tenía como 2 o 3 años de experiencia pues haciendo teatro, ¿sabes? Y el Teatro Libre, además, en cada montaje era como un ciclo de formación. Entonces uno ya había tomado cursos de voz, ya finalmente esto se aprende haciéndose, Claro. ¿sabes? Como con mucha experiencia, si es que uno termina de aprender alguna vez. Uno tiene cierto control, pero ajá. Y entonces cuando vuelvo, lo que quiero es devolverme otra vez. Claro, seguir allá. ¿Cierto? Porque es que ¿cómo decirlo? Pero la cantidad de información que hay en Europa, pues es muy, 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 muy interesante y muy llamativa. Eso por un lado. Y por el otro lado, como uno está allá, pues se siente más libre. Claro. ¿Sabes? Claro, No tiene como una cantidad de expectativas sobre uno, como mi hijo sea algo. Claro. No que a uno se lo estuvieran exigiendo,
pero uno se impone unas ciertas expectativas, ¿cierto? Como la cosa está la clase media, decir, hermano, tengo que salir adelante, hermano. Claro. En cambio, pues uno allá se vuelve como anónimo para sí mismo. Entonces, cuando vuelvo, tengo 2 hojas de vida, ¿cierto? Tengo una hoja de vida como antropólogo. Yo había hecho algunas cosas, ya había estado trabajando aquí en algunos eventos que había tenido, y tengo una posibilidad de meterme pues, en el mundo de las artes dramáticas. La verdad es que la que primero salió y la más lucrativa fue la de actuar en televisión. Claro. ¿Cuál fue el primer proyecto? Eso fue en Momposina, Claro. que todavía lo recuerdo, gracias a Consuelo Luzardo, nos fuimos a tomar un trago y entonces estaban diciendo, mire que necesitan un alemán para una serie que va a ser una serie importantísima. Le dije, no, pues yo voy y hago casting. ¿Casting? ¿Qué es casting? Y dicen, no, pues que le hacen una prueba allá. Y le dije, pues bueno, yo voy. Y así fue. ¿Quién dirigió esa? ¿Quién la dirigió? Eso lo dirigió Bernardo Romero Pereira, que era como la gran institución, había escrito Escalona, era uno de los grandes de la televisión. ¿Y el primer protagónico fue Hombres realmente o ya había habido un protagónico? Pero yo me acuerdo de Hombres porque eso marcó nuestra era y eso nos abre campo a un tema. Por eso estamos aquí. Sí, exacto. Después le eché cuenta. Claro. No, después yo hice ese personaje de Momposina, otra cosa que se llamó Amor, que fue una especie de revelación. Y después hice, lo primero que protagonizo es una cosa para mí, a mi juicio, la mejor escritora de televisión que ha existido, que se llamaba Mónica Gudelo. Ajá. Una serie que se llamaba Sueños Espejos, bien, que era la historia de un heredero de una revista de carácter político. Ajá, perfecto. Y viene Hombres. Y ahí sí me llaman a Hombres. Y eso es lo que me permite organizarme un poco. Porque entonces, en ese momento, los canales ofrecían contratos de exclusividad. Ajá. Entonces uno queda tranquilo, claro, tiene una seguridad por claro, porque además empezaban a aparecer los canales privados como tal, RCN, Caracol, y les interesaba quedarse. Pero hablemos de esas dos cosas. Uno, en la vida real, eso te genera una confianza, pero además el tema, porque eran hombres y, bueno, Margarita Rosa de Francisco, y todos metidos en el mundo de las inversiones, en el mundo de la bolsa, etcétera. ¿Qué significó eso? Nadie entiende qué es la bolsa. Ajá. Eso nadie entiende que es la bolsa. Solo los que trabajan en la bolsa entienden que la bolsa. Nosotros jugábamos a eso, ajá, pero nosotros no entendíamos, o sea, por qué una acción baja y por qué una sube. ¿Sí? Además, yo había estudiado un poquito de economía y entonces me decían, ¿pero qué es la inflación? Les te voy a explicar qué es la inflación. ¿Por qué se va de la devaluación? ¿Por qué un país devalúa? Porque lo más bonito, lo que más me gustaba era más la macroeconomía. Sí. Pero el tema de estar dateado sobre por qué una acción sube o baja, o por qué se especula, o en qué se basa el valor de una acción, eso nosotros no lo teníamos ni idea. Claro. Es más, si tú miras y revisas Hombres hoy en día, estos eran unos tipos que no tenían problema con el trabajo, ¿cierto? Sí. Porque tenían su vida resuelta. Ellos sí que no. Yo me acuerdo que una vez el personaje perdió una plata, y sus compañeros, amigos, le dieron cada uno un cheque por, yo no sé, como 100 millones de pesos. Ajá. Para ayudarte, Julián. Entonces, la serie se trataba más como acerca de la amistad de ellos, pero es cierto que después me he encontrado a mucha gente, estuve en una fiesta, por ahí me dicen, ay, yo fui corredor de bolsa por usted. Y dije, pues menos mal usted pudo, hermano, porque yo no... Pero Nicolás invierte, por ejemplo, ¿hoy invierte? No me gusta invertir en bolsa. Sí, en bolsa no. En bolsa no me gusta invertir porque lo he hecho y nunca me ha ido bien. Claro. Y es porque si uno no está metido ahí, uno depende de alguien que le aconseja algo y pierde una cantidad de plata o digamos que gane y no hay forma de recuperarlo, ¿sabes? No hay nada que... Toda esta gente que perdió plata, por ejemplo, en Interbolsa o todo eso. Uy, ese lo conozco muy bien. Con un equipo de Revista de Dinero nos ganamos un Simón Bolívar por el cubrimiento de Interbolsa. Casi no entiendo que era un repo. Ya después logré. Ahí está. Ahí está. Claro, ¿cierto? Claro. Es exactamente lo que estás diciendo. Claro. ¿Qué es un repo? Claro. Toca entender que es un repo para que lo sea Interbolsa. Pero la mayoría de la gente, o DMG, que es otro caso diferente, claro, pero la mayoría de la gente puso una confianza ahí. En una institución que es muy importante porque es una institución basada en la confianza, ¿cierto? Y de pronto pierden una cantidad de dinero y yo no sé si la bolsa colombiana creo que duró mucho tiempo en recuperarse. Si es que sí, claro, 2012. Porque la crisis de confianza que yo creo que no se ha recuperado. Ahí está. Porque la crisis de confianza que generó eso ha sido muy difícil.
Bueno, otro tema que a nosotros nos interesa mucho averiguar es el futuro, los hijos. Yo tengo 2 hijas, 2 bebés, una de 27 y otra de 25, ya graduadas de la universidad. Yo ya salí de esa vaina, estoy pagando el ICETEX ahorita, es lo que queda. ¿Cómo es la conversación de Nicolás con su hijo de cara al futuro? ¿De qué hablan? Lo mismo, ¿sabes? Lo primero es que en esto de maximizar los recursos, ¿cierto? Entonces, con la mamá de mi hijo, cuando mi hijo tenía 2 años, creo que hizo menos, creo que 1 año, digo, hermano, paguémosle la universidad a este chico. Ya, claro. ¿Cierto? Y entonces, claro, todos los corredores de bolsa salieron a decir, no, eso no es una buena inversión, si tú me das esta plata, entonces yo te la hago crecer al 18% anual. Fue una época en que la bolsa se pegó una disparada muy grande. Entonces todo el mundo quería asegurar su futuro con estos papeles. Y le dije, no, hermano, esto sí no me la van a quitar. Yo salgo de la inversión, de quitarme la preocupación de pagar la universidad de mi hijo. Entonces, mi hijo tuvo su universidad paga a los 3 años. Qué bien, qué bien. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué lado se fue? ¿Qué carrera? Y él entonces estudió literatura. Súper bien, qué bien. Y luego se pagó él mismo un máster porque además no quiso, dijo, me lo pago yo, y me lo pago yo, y me lo pago yo, y se pagó un máster en escrituras creativas. Y me lo pago yo, ¿es qué hizo él? ¿Cómo lo no tengo ni idea. trabajó? Sí, como él digamos, maximizó muy bien el seguro que lo tuvo, que tenía. ¿cierto? Maximizó porque él, digamos, él se ahorró un semestre. Uh-huh. Y con la plata que le sobró de eso que le habíamos pagado, pagó unos semestres y después se levantó la plata porque él no quiso que lo ayudáramos con eso. Perfecto. Andrés. Bueno, y tú hablas de que pues tú principalmente eres actor, por eso te conocemos y todo, pero que haces de todo un poquito. No, ¿Qué otros frentes o qué otras facetas tienes en ¿Y cómo tu vida? y cómo estuvo estar en el gobierno, ¿no? Que es súper Ahí está. interesante. Sí, entonces, claro, yo también soy director, entonces también, pero de teatro, ¿cierto? Entonces he dirigido también varias obras de teatro. Pero en esta cosa de entender, o sea, este ruido de la antropología, ¿verdad? Que es decir quiénes somos, qué es lo mejor que podemos hacer, toda esta cosa con un sentido, digamos, social, por ponerlo, por abreviar, pues entonces me ha hecho meter en otras cosas. Entonces, por ejemplo, trabajé mucho el tema de lo que pasó en el proceso de paz, las víctimas, porque siempre me parece que uno tiene que entender, Claro. ¿sabes? Que uno tiene que responderse a uno mismo, ¿cómo voy yo ahí? Y todo lo que uno hace debe ofrecerle a la gente, por ejemplo, para educación financiera. Claro. Si uno lograra entender cómo voy yo ahí, yo creo que la gente se interesaría más. Claro. Porque es que eso que tiene que ver conmigo, además del pavor pues, de quedarse sin plata. Entonces eso me llevó a perfiles diferentes. Me llevó a, por ejemplo, dirigir un rato el Teatro Nacional. Después me llamaron a ser secretario de Cultura. Ahora, por ejemplo, estuve trabajando de asesor en esto que les comentaba, que era la Fundación Abacos para la Educación Financiera, un esfuerzo que está haciendo todo el sector financiero para llegar a unas poblaciones y darles una educación financiera. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una cosa también como asesor con una institución que se llama CoCrea, que es hablar sobre lo que va a pasar con la inteligencia artificial en el sector de las industrias culturales y creativas. Entonces, ahí uno como que no tiene un pensado, ¿cierto? Como una formación, una cierta experiencia, y esas experiencias, digamos, se ubican en diferentes partes para tratar, por lo menos, o así me gusta pensarlo, para tratar de servir, ¿verdad? Para tratar de generar una mayor conciencia entre todos. Desde el punto de vista estrictamente del salario y de la experiencia, ¿mejor sector público o mejor sector privado? Es que, claro, cuando yo estaba en el... No sé. Digamos, el siempre ha resultado público, bien, por lo menos, entonces. Sí, digamos, el sector público, yo creo que el sector público... Esto que llaman servidores públicos, que es un aparato enorme, o sea, no sé cuál, ustedes deben tener ese dato, pero no sé qué cantidad de empleo genera el sector público. ¿Lo tienes? No tengo el dato. Sé que son como en este momento, como proporción del PIB, son más de 20, 30 puntos del PIB. Solo 30 puntos del PIB es una barbaridad. Claro. ¿Cierto? Claro. 30 puntos del PIB es mucha gente. O sea, el aparato está... Por eso es que cada vez que quieren ahorrar, sacan esas cosas horribles de la motosierra porque dicen esto nos está costando un poco plata a costa del bienestar de la gente, por así decirlo. Bueno. Entonces, el sector del público yo creo que sí genera una estabilidad para mucha gente, una seguridad, porque además no solo el sueldo, sino las primas, y entonces como que
como que una de las necesidades de la gente es, como decía, perdón que divague, pero una vez tuvimos un camarógrafo que estábamos todos mamados ahí, estábamos hartos, nos toca grabar, y decían, miren, ¿saben qué? Es mejor levantarse a trabajar que a buscar trabajo. Uy, claro. Y todo el mundo quedaba. Inmediatamente. Entonces el sector público te da esa agenda, Claro. ¿cierto? ¿Qué es lo difícil ahí, me parece a mí? Mantenerse fresco, ¿sabes? Como mantenerse con las ganas, entender para qué se está trabajando. Claro. Porque el sector público, al volverse un aparato en sí mismo, la misma inercia de ese aparato hace que a veces uno se le olvide por qué es que se metió ahí. Claro. Y a mí eso no me gusta mucho. Pero los dos son sectores fantásticos. Cuando he trabajado en el sector privado, la mayoría de las veces he sido contratista, Ajá. ¿sabes? Entonces, contrato es que me contratan por una parte y eso tiene unos bemoles también. Uno, la seguridad, pero dos, como que hay una mayor independencia. Sin duda hay una mayor independencia, pero financieramente tiene otros problemillas. Claro. ¿Cierto? Que entonces no tienes las primas, que entonces tienes que ser muy organizado porque ahorita que está llegando una cierta edad, bueno, marica, ¿cómo da su pensión? ¿Cómo da su vaina? Esa es mi pregunta, porque ya el otro año, espero no cometer una infidencia, pero el otro año ya estamos de 60 a 2 de la edad de pensión. ¿Cómo va ese tema? Que sería para mí ya una de las últimas preguntas en esta conversación. Va, ¿sabes? Digamos, semanas cotizadas las suficientes, ya casi. Ya. En Colpensiones. Y logré, gracias a la reforma, porque en un momento donde dicen, no, eso es mejor meterse en un fondo privado, entonces uno hace caso Y se va para allá. y se pasa para el fondo privado y después le dicen, no, devuélvase para Colpensiones, entonces sí, a Colpensiones. Qué bien, qué bien. No sé si Andrés... Pues sí, quería preguntarte en tu carrera, en tu vida, cuéntanos ¿tuviste algún momento de crisis económica? No. ¿O alguna metida de pata con la plata? Sí, Crisis no, pero metidas de pata sí. sí. Una tuvo que ver con un contador, ¿cierto? Y esto era, yo fui de los primeros actores en cobrar con IVA. Así que decía, tú me pagas, pero me das el IVA. Claro. ¿Cierto? Porque eso después se volvió, en el Estado, por ejemplo, es dificilísimo esta cosa del IVA. Y entonces yo muy juiciosamente decía, este es mi cheque, la empresa tiene que reconocerme el IVA y yo era retenedor de IVA y se lo pasaba al Estado. Muy juiciosamente yo sacaba mis facturas, tenía un contador para eso y ojo con los contadores. Y cuando me di cuenta, el tipo no estaba pagando el IVA. Lo cual, básicamente, lo podía meter a uno en la cárcel. Es un lío tremendo. Claro. ¿Especulados qué se llama eso? Sí, y ya en alguna reforma tributaria, claro, para grandes montos de evasión, ya daba cárcel Claro. en algún momento. Pero además, yo había hecho las cosas bien. Claro, claro. El que no había hecho las cosas. Entonces, ese fue un problemita. Y el otro fue con bolsa. Claro. Con bolsa que se pierde por Malas. eso. Porque es que ese es un mundo que yo sí creo que vale la pena conocer si uno se va. Mi consejo, que no es ninguna posición autorizada, es que si uno se va a meter en bolsa, hay una frase que es muy chistosa, ¿no? Que es, uno tiene que ponerse a trabajar la plata para uno a trabajar por la plata. Sí, sí. Filosóficamente bien, pero tampoco es tan fácil. Sí, claro. Entonces, pensar que porque uno metió unos papeles en bolsa y eso los dejó ahí y eso de pronto se volvió uno millonario, puede pasar, no lo dudo, pero eso le pasa a la gente que está ahí día a día Sí. mirando Y la que cosa. es el 0,0001% de la población. Eso no, Claro, no porque está... como en todas las profesiones, en los abogados, en los médicos y en los mecánicos, tienen un lenguaje como para que se sientan muy necesarios. Entonces, no, mira, es que la no sé qué cosa, como cuando uno va al mecánico y le dice el chicler. Claro. Es buena idea entender lo que está pasando. Claro, claro. Sí, es muy buena idea entender lo que está pasando. Pues Nicolás, mil gracias por este tiempo realmente muy, muy interesante y muy nutritivo intelectualmente. Aquí en Plata Llama Plata siempre estarán abiertas las puertas para que nos sentemos a hablar de plata. A Nicolás Montero, muchas gracias por el tiempo. A ustedes, muy amables, edúquense financieramente, me parece que es una buena idea. Y para todos los que nos están viendo, no dejen de seguirnos, Plata Llama Plata en Spotify. Tenemos varios capítulos muy, muy interesantes y como siempre les deseamos al cierre de esto, que la plata esté con ustedes. Esto es Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús.